Recuerden que si están viendo este video, primero hay que mirar el video anterior sobre la modificación de las amenazas como video introductorio a lo que vamos a charlar en la clase de hoy. Los invito a suscribirse al canal y hoy vamos a empezar a discutir sobre la identificación de las amenazas. Y vamos a hablar en algunas de ellas, obviamente que por una cuestión de tiempo no vamos a abarcar todas, pero a grandes rasgos creo que vamos a tener un panorama bastante interesante. Y el primero de ellos nos va a hacer referencia a los que los invito a continuar, en lo que se conoce como la descomposición de las sociedades. La brecha claramente en el siglo XXI comienza a agrandarse entre ricos y pobres, pero el debilitamiento de los estados, la flojedad, si se quiere, de las estructuras, contribuyen a ello en gran parte. La amenaza de descomposición de las sociedades se manifiesta de varias maneras. Dos de entre las cuales existen son elocuentes. Primero es el debilitamiento del poder y la pérdida de credibilidad de nuestras élites políticas y empresariales. La amenaza de irresponsabilidad, si se quiere, alcanza también a las élites de las sociedades democráticas. Y uno puede irse a unos años atrás, a unas décadas atrás, los años 80, vieron aumentar en todas partes unos niveles de corrupción sumamente altos. Y esas frases, y sobre todo pasa mucho en nuestro continente, ¿no? De que se vayan todos, estamos todos cansados, hartos de cómo han caído nuestras élites. Las élites que solo se preocupan por sus fortunas, ¿no? Por su carrera o por conservar el poder, es decir, por su interés personal. Estos representan siempre un claro peligro para el futuro de las sociedades. La descomposición de las sociedades producen muchas veces una reacción a una amenaza, la de los fanatismos de cualquier tipo. La intolerancia política, si se quiere, engrosa la fila de los partidos extremistas, cuyos objetivos radicales presentan amenazas preocupantes para las democracias y para nuestras sociedades. Por ejemplo, ante la amenaza, la supuesta amenaza de los flujos migratorios. Y esto agrava considerablemente esta situación, porque refuerza los factores de descomposición, las segregaciones, las reacciones primarias de las sociedades involucradas. Por ejemplo, los refugiados de los campos de Tailandia, de Kenia, del Zaire, constituyen para los países receptores una carga tan pesada como la inmigración indocumentada de los estados europeos o americanos. El desequilibrio demográfico es de una amplitud tal entre el norte y el sur que ejerce una presión constante en los estados del norte que no pueden detener ese movimiento que claramente desataron ellos mismos en los años de fuerte crecimiento. La inmigración mexicana, por ejemplo, en los Estados Unidos, se infiltra, penetra por todos esos poros de esa frontera de un poco más de casi 5.000 kilómetros. Crece en función del diferencial de desarrollo entre ambos países, entre los Estados Unidos y México. En la Francia metropolitana, así como cualquier país europeo rico, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, las minorías representan en adelante grupos sociales cada vez más importantes, que sobrepasan a menudo ciertos umbrales considerados como soportables por ese núcleo social receptor. Pensemos en París, ¿sí? Y en estas violencias que puede traer o que traen en esas sociedades. Ahora bien, la descomposición de las sociedades implica otra gran amenaza para las sociedades que se conoce como la violencia social, que les muestro aquí. Entre las amenazas internas, la fractura social representada por la segregación, por ejemplo, urbana, es la más, si se quiere, flagrante de las situaciones preocupantes en las cuales se encuentran muchas sociedades, ¿sí? Y les traigo de vuelta a correlato el sistema urbano francés, o piensen también en las ciudades inglesas, o peor, vengan a nuestro continente, a los Estados Unidos. La tasa elevada de inmigrantes en esos barrios de los suburbios iba a plantear, y de hecho lo ha hecho, rápidamente dos problemas cruciales: la intolerancia y el de la integración, que es un proceso de más larga data, pero la intolerancia prácticamente en Europa aún está instalada, en los Estados Unidos con el anterior presidente, Donald Trump. El racismo nace y se alimenta en los grandes conjuntos habitacionales, ese odio de los inmigrantes
hacia los símbolos, a la educación nacional, a los servicios sociales, a la policía, de una sociedad que claramente los excluye. O, por ejemplo, el odio de los nacionales hacia una población diferente por su idioma, por su religión, por sus costumbres, su solidaridad propia. La segregación, en definitiva, parece inevitable en este tipo de hábitat, ya que ninguno de esos grandes conjuntos fue concebido como un laboratorio social, si se puede decir. No tienen instalaciones ni especialistas indispensables para acompañar ese proceso de integración de poblaciones que son cada vez más numerosas o sumamente numerosas. Estados Unidos, si se quiere, puedo decir que sabe vivir desde siempre con esa violencia que no controla, pero que sabe contener dentro de los límites considerablemente aceptados por la sociedad estadounidense. A ver, los americanos, los estadounidenses están un tanto acostumbrados a la violencia, sino que sobre todo disponen de medios importantes de represión y de control gracias a sus policías o gracias a la Guardia Nacional. La violencia social y urbana le es de cierta forma familiar al estadounidense. Eso es algo que no ocurre en Europa, donde los modos culturales son sumamente diferentes y donde la sensibilidad a la violencia urbana es muy grande. Las responsabilidades no se miden con la misma vara. Por ejemplo, en Francia particularmente, el Estado se encuentra de entrada en la primera línea, con la falta de flexibilidad y de perspectiva que le confiere esa posición centralizadora. Es la razón por la cual los desequilibrios sociales, las violencias urbanas, representan allí más que en otra parte una amenaza sumamente importante y que hay que tener en cuenta, la de la violencia social, segregación urbana, intolerancia y el odio. Otro de los grandes problemas que afrentan esta metamorfosis de la violencia y la identificación de las amenazas se refiere al tráfico de drogas, ¿no? La amenaza social se enriquece a su vez con el flagelo de la droga, porque las zonas pobres de los países ricos, por ejemplo, ciertos barrios urbanos, guetos, son sus principales centros de tráfico y de consumo. La droga supone toda una red de revendedores y de traficantes. La droga es una amenaza a varios niveles. Primero porque degrada y esclaviza a los usuarios, luego porque fortifica las redes subterráneas y finalmente porque fabrica potencias financieras y políticas paralelas e ilegítimas. Por ejemplo, en el plano interno, la droga no hace más que reforzar los riesgos de conflictos, contribuyendo a la descomposición de las sociedades, a la degradación de las costumbres y al debilitamiento, obviamente, de las estructuras. Ahora, en el plano externo, la droga constituye el vector de la posibilidad de generación de nuevas potencias, de nuevas amenazas transnacionales, y en particular también de potencias financieras. ¿Qué decimos con esto? Que los circuitos de la droga se ven beneficiados con el desorden actual de nuestras sociedades, de nuestro sistema. Además, algunos estados están muy implicados en la producción de droga que son clientes asiduos o solventes de las industrias de armamentos, por ejemplo, europeos, los denominados narcoestados, los carteles, las mafias. Es decir, son otros tantos sistemas que se alimentan con el tráfico de droga, sumamente rentable, por lo menos en tres grandes drogas más difundidas, ¿no? La cocaína a los Estados Unidos, la heroína asiática, el cannabis, ¿sí? Muy difundido, especialmente, por ejemplo, en África. Hay muchos autores y muchos analistas que dicen que la guerra contra la droga está perdida, a pesar claramente de un arsenal impresionante, a pesar del derroche de dinero. El balance claramente es ampliamente negativo, puesto que la producción y el tráfico y el consumo no han dejado de crecer. También representa otra amenaza, no menos importante, por el poderío que disponen numerosos países. Poderío político cuando consigue avasallar el Estado mismo, poderío económico por sus intervenciones, por ejemplo, en los mercados financieros, pero también la droga tiene un poderío estratégico. Y finalmente, cuando se inmiscuye en las rivalidades y empieza a alimentar los conflictos. Una de estas nuevas amenazas, mal llamadas nuevas amenazas que nos permitimos identificar, y sobre todo porque explotó y se hizo expansivo en el sistema internacional después del 11 de septiembre, es el terrorismo.
Subiendo, si se quiere, un escalón más en cuanto a su peligrosidad, en la escala de las amenazas, llegamos a esta amenaza que es considerada o se conoce como el terrorismo, que representa su forma más temible porque es más irracional y porque sobre todo es más imprevisible. La amenaza terrorista no se mide, está escondida en las sombras, puede golpear en el momento y en el lugar de su elección. El terrorismo constituye el modo de acción privilegiado de esa estrategia indirecta y de la guerra subversiva. Cuando el enfrentamiento es imposible o no deseado por diversas razones, ¿sí?, les queda lo que quieren aquellos que quieren pelearse a partir de una disposición de esa temible arma, el arma de los pobres, que planteamos aquí como interrogante, o el arma de los débiles, que han planteado grandes autores. Lo que no tienen como objetivo es conquistar un territorio, muchas veces, ni obtener victorias sobre potencias militares. Tratan preferentemente de desestabilizar a un país que atacan, explotando sus vulnerabilidades, asustando a sus poblaciones. El 11S es un ejemplo, pero el accionar en Europa, por ejemplo, del ISIS, es un claro ejemplo de eso. La estrategia terrorista es tan simple, podríamos decir, como cobarde también al mismo tiempo. Al atacar algunos puntos sensibles de las infraestructuras o de los sistemas de funcionamiento de las sociedades, los terroristas están seguros de sorprender, de causar daño y de provocar pánico. La impunidad claramente no siempre está asegurada, pero la búsqueda de los culpables moviliza fuerzas numerosas y focaliza su atención, porque ese es el objetivo esencial de los terroristas, atraer su atención y por sus excesos monopolizar el interés de los medios masivos de comunicación que en definitiva los grupos terroristas utilizan como una caja de resonancia. Porque el terrorista tiene como característica que se burla de las fronteras, se convirtió en una amenaza internacional, más bien en una amenaza transnacional que puede atacar indiferentemente a cualquier país. El terrorismo supo usar admirablemente bien el vector religioso, ¿sí?, haciendo del Islam una religión de intolerancia, nada más equivocado que esto, una religión de combate, nada más equivocado que esto, pero no solo lo hace el terrorismo, también lo hace el propio Estados Unidos. Y es así como encontró en varios estados un refugio complaciente y a veces incluso un instigador oficioso. Así Irán, Siria, Irak, Libia, etcétera, son en general calificados o denominados como estados terroristas. Pero son difíciles de denunciar porque son oficialmente aliados y clientes particularmente cortejados por la industria de los armamentos occidentales. Otros países como Sudán o el Líbano mantienen campos de entrenamiento, foco de rebelión que proveen de, por ejemplo, combatientes. Pero el Islam sigue siendo el abanderado y el vector más visible de este espíritu de rebelión. Esta colusión entre el Islam y el terrorismo presenta también algunos inconvenientes para los estados que apoyan la rebelión árabe. Esta mantiene la idea de que todas las tendencias, la idea de que el Islam es una religión de combate, a contracorriente, obviamente, de todas las tendencias universalistas y pacifistas. Ahora bien, el terrorismo sabemos que no es la única amenaza que nosotros estamos estableciendo en esta idea de la modificación e identificación de las amenazas. También está lo que se denomina la proliferación de los armamentos. La amenaza de proliferación de los armamentos de destrucción masiva, es decir, las armas nucleares, bacteriológicas, las armas químicas, son consideradas por ciertos políticos, por ciertos expertos, como la principal amenaza a la paz mundial. Pareciera que esta opinión, yo creo, que es un poco exagerada, ya que les resulta a menudo de interés a los expertos y a los políticos en general. La amenaza de proliferación, sobre todo de diseminación de todos los armamentos, cualquiera fueran sus naturaleza, es efectivamente temible, pero primero involucra a las armas que se denominan como convencionales, ¿sí? Esto es algo que se ha mencionado mucho. Las guerras del siglo XX produjeron una multiplicación de armamentos en todos los continentes, pero también en el comercio de armas, que no hace más que aumentar en su densidad. El stock de armas, de materiales de guerra, es súper abundante en el sistema internacional. Permite constituir un verdadero mercado en el cual la oferta es importante y cuyos precios son atractivos para cualquier organización paralela que trata de obtener capacidades militares.
Rusia misma recuperó su lugar detrás de los Estados Unidos en el pelotón delantero de vendedores de armas. Y muchas veces la propia Rusia hace dumping y provee de unos muy buenos precios, ¿no?, de gran calidad a numerosos países asiáticos. Los excedentes, por ejemplo, alemanes, americanos, van a modernizar las fuerzas armadas turcas o griegas, de la que no vale la pena recordar que tienen entre ellas un cierto antagonismo. Entre esas armas llamadas convencionales, si se quieren, las más temibles son las armas rústicas. Por ejemplo, minas antipersonales, armas antitanques, lanzagranadas, morteros livianos, ¿sí? Todos medios poco costosos, pero fácilmente transportables y de uso simple. Una cadena de amenazas muy reales está ahora en condiciones de constituirse en algo beneficioso para las mafias, para las organizaciones criminales, apoyándose fundamentalmente en 4 pilares que son lo que se denominan las zonas grises urbanas, el dinero de la droga, el mercado de armas y las técnicas o estrategias del terrorismo. La acción, entonces, de estas nuevas amenazas echa sus raíces en el corazón propio de nuestras sociedades occidentales. Negarse a percibirlo llevaría claramente a refundar sistemas de seguridad sobre escenarios erróneos, y esto es algo que hacen las potencias. A equivocarse de época y a equivocarse claramente de adversario, esto es algo muy común. Los invito a seguir las estrategias de seguridad de los Estados Unidos, más allá de cualquier gobierno. Por último, le traigo lo que se conocen como las amenazas de la información. ¿Y qué pasa con el rol de los medios modernos de información? ¿Qué pasa con Internet en ese sentido? La revolución de la información es un progreso claramente fantástico, pero su brutalidad es tal que constituye al mismo tiempo lo que se denomina una amenaza considerable. La desinformación del mundo, porque pone en marcha a medios casi monopólicos de difusión de imágenes que se sabe y que pueden manipular y que a través de ellas tratan de manipular a la opinión pública. La violencia de las imágenes difundidas en las pantallas evoca permanentemente la idea de confrontación, la idea de guerra, como si esta fuese la única cuestión representativa de nuestras sociedades. Las redes mundiales de comunicación, Internet, pueden presentarse como herramientas de perversión, de influencia, cuando permiten que individuos satisfagan allí, por ejemplo, sus fantasías, sus fantasmas sexuales, o si difundan la propaganda totalitaria. Las mentes muchas veces corren el riesgo de no llegar a protegerse contra tales desviaciones. Las amenazas, podemos decir, que eran militares e interestatales, pero que, porque en definitiva así se manifestaban las hostilidades. Las rivalidades entre los estados no desaparecieron, no estamos diciendo eso, pero se traducen en otros caminos que al mismo tiempo incluyen a los individuos y a las sociedades, al mismo tiempo incluyen a civiles y a militares. Y en cuanto a los antagonismos internos, vuelven a aparecer con más agudeza en el seno de nuestras sociedades, y estas empiezan a aparecer a una escala mundial. Por eso los invito a seguir la serie de videos que vamos a ir discutiendo y que vamos a ir charlando sobre las amenazas a la seguridad, sobre todo con el fin de la Guerra Fría y el principio de nuestro siglo.